¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Estamos solamente a un minuto de comenzar. Gracias por estar presentes en esta mesa número 3, nombrada Nuevos lenguajes a partir de las plataformas y los dispositivos digitales. ¿Vale? Solamente denme un minuto y bueno, preparémonos para comenzar esta bonita mesa. ¿Vale? Mientras comenzamos, les recordamos que estamos en nuestra tercera y última mesa del coloquio Espacios de Cruce con el tema Arte y Tecnología. El nombre de la mesa de hoy es Nuevos lenguajes a partir de las plataformas y los dispositivos digitales. Y bueno, en el texto de la convocatoria, la mesa trata, lo que dice es: diferentes controversias se plantean en relación a las creaciones que se realizan a través del uso de las plataformas y los dispositivos digitales. Muchas de ellas giran en torno a la nomenclatura que deberían recibir y muchas otras respecto a los elementos de su constitución. Algunas de las preguntas que se plantean respecto al tema de esta mesa son las siguientes. ¿Es posible nombrar como teatro a lo que se presenta a través de una plataforma o dispositivo digital? ¿Se puede hacer teatro en línea? ¿El uso de las plataformas y dispositivos digitales será el nuevo teatro de la actualidad? ¿Existen diferencias al actuar frente a una cámara en lugar de hacerlo frente a un espectador? ¿Cuáles son esas diferencias y cómo impactan en la creación? ¿Es posible crear y presentar una puesta en escena mediante un dispositivo digital? ¿Qué tan nuevo podría ser un lenguaje que se encuentra mediado desde el lenguaje cinematográfico? Los dejo con el moderador de esta mesa, que es el Román Calva Rubiales. Les agradezco nuevamente su presencia y empecemos con esta mesa número 3 del coloquio Espacios de Cruce. Muchas gracias, maestra Lourdes. Vamos a dar inicio a esta mesa. Ya repito el nombre por tercera vez: Nuevos lenguajes a partir de las plataformas y los dispositivos digitales. En esta plataforma participarán en la primera ponencia Shannon Islas y Hassey Young. En la segunda, ponencia será a cargo de Laura Estefanía Castro Cruz, la tercera a cargo de Elsie Evelyn Barba Bertoni, la cuarta, de Xochitl Álvarez Ordaz, y la quinta, Ramsés Figueroa y Hassam Díaz. ¿Vale? Román, disculpa, dime. Parece que no se te escucha. No sé si es un problema generalizado o solo soy yo quien no te escucha. ¿Me escuchan? Sí. Solo soy yo. Hay únicamente un silbido, se escucha un silbido en alguno de los micrófonos. Ok. ¿Se sigue escuchando el silbido? Ya no. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Les voy a leer algo muy breve. La aventura transdisciplinar que nace de la vertiginosa expansión de las nuevas tecnologías plantea modos inéditos de ser y estar en el mundo. Los interrogantes acerca de cómo se presentan y representan los diferentes ámbitos de lo que conocemos como realidad física, sensorial, social o biológica evidencian la complejidad de superar el horizonte tradicional de comprensión de la obra de arte. Bueno, nada más es como mi pequeña introducción, invitación, ¿no?, a reflexionar este momento. Entonces, pues vamos a empezar con la propuesta de Shannon y de Hassey. Les voy a leer su síntesis.
Shannon Rebeca Islas Villanueva, alumna de quinto semestre con énfasis en dirección de la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad. Como actriz ha participado en obras como El Gueto de Teresín, La Antesala de la Muerte, producción de Ciartes y Sí, así como en el montaje El Hilito de Sangre de Eusebio Rubalcaba Castillo, dirigido por Álvaro Muñoz. Desde 2018 es parte del comité de organización del Festival del Día Mundial del Teatro que se realiza en el Instituto de Artes. Tomó un curso de dramaturgia con Brian Vindas Villarreal dentro del marco de las actividades del Festival del Día Mundial del Teatro. Participó con una pieza de cerámica en la exposición El Gesto y el Juego dentro del programa institucional Universidad, Cultura y Sociedad, desarrollada en la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Dr. Víctor Manuel Ballesteros García en 2019. Posteriormente dirigió la obra de teatro La Señora en su balcón de Elena Garro como proyecto escolar. Actualmente es asistente de dirección del montaje de egreso de Heréndira Gutiérrez La Furia de Nicolás, de Saúl Enríquez. Con la misma directora trabaja en el área de investigación del proyecto Matrioscas. Hasei Harumi Young Nájera, chiapaneca, nacida en Tapachula, en la región Soconusco, actual estudiante en la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad, con énfasis en actuación. Igualmente cuenta con estudios en la enseñanza inglesa y educación. En el Instituto de Artes ha tenido acceso a disciplinas como el displacement y a procesos creativos con comedia del arte. Anteriormente su formación teatral fue de manera autodidacta, mediante talleres de teatro independiente y con acercamientos a las danzas buto, africana y balinesa. En el contexto cultural y artístico ha trabajado de forma autogestiva, independiente, colectiva, comunitaria e institucional. Bueno, ellas son nuestras primeras ponentes. Recuerden, 20 minutos, a los 5 minutos les avisaré cuando ya vayan cerrando su participación. Bueno, bienvenidas y las escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bienvenidas a nuestra intimidad, a nuestra casa desde nuestra habitación. Estamos conectadas por medio de nuestra cuenta institucional en la plataforma de Meet. Nuestra ponencia está integrada por nuestras reflexiones acerca de este proceso de transición de lo presencial a lo virtual, el cual lo hemos visualizado como un viaje que escribimos desde la nube. Es decir, el trabajo que hoy escucharán se construyó utilizando la herramienta de Google Documentos, en donde ambas nos escribíamos y leíamos. He aquí el resultado de este proceso. De la incertidumbre a la adaptación. Estamos en la nube. ¿Qué show es el que debe continuar? Sabemos que andar en la nube está ahí. Y sí, nos referimos a que está de moda lo virtual. TikTok, Snapchat, Moon y el resto de las plataformas virtuales. Ahora bien, debido al confinamiento por COVID-19, nuestra forma de disfrutar la vida se modificó. Hacemos nuestras tareas y dialogamos sobre nuestros procesos formativos en la licenciatura en teatro. Al decir que este fenómeno está ahí, realmente queremos expresar que en un inicio volcar nuestro quehacer teatral a lo virtual fue incomprensible. Con el paso del tiempo fue volviéndose interesante, pero sobre todo, desde el principio de esta etapa de transición, todo ha sido incierto. Hoy estamos paradas en un piso diferente. No es la duela de las aulas del Instituto de Artes, tampoco es el suelo rocoso de Real del Monte. Y aunque una de nosotras está en Chiapas y la otra en Hidalgo, ambas desde la nube seguimos trabajando con el objetivo de aportar algo desde nuestra intimidad ante esta incertidumbre. Buscamos alejarnos de la incomprensión y empatizar con esta inapelable forma de hacer y aprender teatro. Al inicio del confinamiento, digamos que caí de la montaña. ¡Qué golpe! Mi proceso formativo estaba siendo envuelto por una nueva realidad virtual y una cotidianidad distinta. Eran nubes
que contenían llanto, frustración y desesperación. Era el inicio de la incertidumbre y de un viaje insospechado. En el abismo me sentía profundamente observada, como una lupa. Mi exterior se presentaba como un reflejo de aquellas cosas internas que tenía que manejar en ese momento. La cámara activada directo a mi rostro era como un espejo, donde podía percibir mi estado más profundo. Veía mi realidad encapsulada en un rectángulo en la pantalla. Mi viaje comenzó una mañana fría en el Instituto de Artes. Fue allí en donde por primera vez escuché palabras completamente desconocidas para mí. Era un lenguaje extraño que estaba relacionado con la virtualidad. Y bueno, tras escuchar las indicaciones de la directora, tomé mis maletas, las llené de libros, ropa y recuerdos, y dejé mi pequeño cuarto en Real del Monte. En ese momento pensaba, seguramente volveremos dentro de un mes, quizás menos. No creo que esto sea tan grave. Mis primeras exploraciones en la plataforma fueron un andar a ciegas en ese espacio brillante y ultra blanco, que a veces funcionaba y otras no. Así transcurría el tiempo. Pasaba más de 6 horas al día en la nube y estaba bien. Cada día me acostumbraba más a que eso era parte de mi nueva normalidad. Por la forma en que caí en este viaje, las voces de mis compañeras representaron las anclas para mantenerme consciente de la otra realidad tangible. Asimismo, mi conexión con la naturaleza se potencializó. La escucha a la tierra, los pájaros, algunos bichos, la observación del cielo, las nubes, el sol, la luna, la sensación del contacto con la lluvia y el viento. De pronto tuve la imagen de la tierra. Sentía que la tierra lloraba. Su malestar se parecía al de un cuerpo siendo atravesado por una espada. Eso me conmovió mucho, más por la situación mundial de contingencia que estamos viviendo. Cada una llegó a su casa, y eso fue un consuelo. Nos sentimos a salvo. ¿A salvo de qué? No lo sabemos con certeza, pero así fue. Los primeros días en ese espacio aparentemente conocido los dedicamos a reconocer, a reconectar, a mover cosas y limpiar para entonces permitirnos habitar y apropiarnos otra vez de ese espacio, nuestra habitación. Espacio que desde entonces ha sido nuestro hábitat y que se modifica según la ocasión o la hora del día. En las mañanas, por ejemplo, nuestro espacio sirve como desayunador. Más tarde es un salón de clases y por las noches es un dormitorio. En estos días de confinamiento, las 4 paredes de nuestras habitaciones han sido nuestras espectadoras y confidentes. Esas paredes nos ayudan a definir que lo que hay inside de ellas es íntimo y lo que hay afuera es peligro. Otras voces que también me han acompañado y que algunas de ellas han llegado a mí gracias a mis maestros son las de Yoshi Oida, Alberto Celarie, Ludwig Margules, entre otros. En las palabras de Oida, 2011, abro cita, el actor o la actriz pule su arte, y cuando digo pule, quiero decir que lo purifica, lo refina, lo limpia de impurezas, no lo embellece. La purificación de la que habla Oida es aquella que se refiere a la concentración, que incluye los pensamientos, los deseos, las emociones y la plenitud del ser. Poeta creador, era como Margules llamaba al director de escena, de igual forma consideraba al actor un poeta, con algo de soplo divino. Por un lado, el actor es una persona que lleva su lenguaje, técnica y poética en sí mismo. Por el otro, el director es una mirada y una manera muy particular de expresarse a través de otros. Holguín en Paulín, 2017. Por momentos nuestros pensamientos se volcaban a la incomprensión. Cuando teníamos intenciones de preguntarle algo a nuestros maestros, recordábamos que esta nueva normalidad también lo era para ellos. Entonces tomábamos conciencia de que en este proceso íbamos. Al comenzar el 5º semestre de la licenciatura, el panorama desde el inicio se dejó ver con toda su complejidad. Desde antes de comenzar las clases, se nos hizo llegar información sobre una nueva plataforma universitaria. Éramos conscientes de que el proceso sería diferente al de anteriores semestres, ya que este comenzaría y muy probablemente concluiría de forma virtual. Y sí, lo virtual aún nos asustaba,
porque todavía no conocíamos ni sabíamos manejar distintas herramientas. Una ocasión en la clase de composición escénica, el maestro dejó una tarea específica. La premisa era que, en primer lugar, debíamos tomar fotografías de nuestras habitaciones tal y como estaban, sin mover ni acomodar absolutamente nada. Posteriormente, plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo acomodar mi habitación si supiera que vendría una persona a visitarme? Pensando en este cuestionamiento, teníamos que acomodar de diferente forma nuestras habitaciones y tomar fotografías, para poder hacer un ejercicio de comparación entre una forma y la otra. Pensaba, si el teatro específicamente se configura a través de la escena o lo escénico, la arquitectura teatral nos recuerda que esta palabra viene de las raíces griegas esken, lo que se habita. Entonces me di cuenta que el foro El Cubo y mi habitación tenían en común una característica. Ambos espacios estaban allí para ser habitados y tenían que ser previamente acomodados para albergar en el interior de sus paredes a un ser o a un ente. Este tipo de ejercicios nos hacen comprender que el espacio y todo lo que está en él significa. Devela cosas, en este caso, de mi personalidad, de mi relación proxémica con los objetos que dejé a la vista y con aquellos que intencionalmente oculté. Esto me ayudó a comprender de mejor manera los principios de la composición escénica y, a su vez, detonó muchas preguntas sobre el espacio virtual. En el espacio virtual, la nube, hay muchas personas que van caminando y descubriendo, personas que al igual que nosotras tienen muchas preguntas y pocas respuestas, pero que a través de estas redes de comunicación logran establecer vínculos empáticos desde una misma experiencia. La virtualidad, los dispositivos digitales y los nuevos lenguajes que se van articulando en el camino. Desde mi proceso de formación como directora, encuentro dificultades para poder trabajar. Me es difícil llevar a cabo un ensayo a distancia. Encontrar estrategias para generar dinámicas grupales es complejo, porque físicamente todos habitamos espacios distintos. Sin embargo, creo necesario generar nuevas vías de exploración, por ejemplo, el ejercicio del espacio que se mencionaba anteriormente. En mi proceso de reflexión en mi formación como actriz, he seguido estas etapas. Un breve silencio para recuperarme, sentirme, habitar mi vulnerabilidad. Considerar formas de registro de lo sucedido, tomando en cuenta la naturaleza espontánea del acontecimiento. En este sentido, la escritura de la bitácora ha sido mi gran aliada. Platicar sobre ello, pedirle por favor a los espectadores, en este caso mi familia, que compartan su sentir y pensamiento. Explicar para comprender mediante una conversación que tome en cuenta lo que se haya compartido previamente y a la vez realizar conexiones con mi formación teatral e incluso con un proceso creativo. Para mí lo que sigue es continuar con la exploración del espacio virtual y sus posibilidades creativas, como lo desarrollo actualmente en la materia de movimiento, en la cual trabajo en una pieza donde aplicaré técnicas corporales y espaciales, de modo que jugaré con la composición del espacio a partir de su arquitectura y mis exploraciones. Así pues, considero que parte del trabajo de la actriz consiste en alimentarse de referentes que despierten su imaginación, desarrollar su técnica con una práctica constante, permitirse ser una creadora de distintos lenguajes y explorar sus emociones. Crear significa para mí que la actriz respeta su propia manera de existir en este mundo y todo lo que implica ser ella misma. La experiencia en cada énfasis es distinta. Pienso que ahora más que nunca, los compañeros necesitan conocer conceptos de la composición escénica, así como de distintas herramientas para realizar, por ejemplo, un streaming de buena calidad, manejar programas de edición de audio, de video y estar más familiarizados con el lenguaje técnico del teatro, ya que por las circunstancias, ellos deben condicionar sus dispositivos, acomodar sus luminarias, limpiar y disponer su propio espacio. Esto con la finalidad de establecer un mismo lenguaje que nos haga más ameno el transitar por la virtualidad. Finalmente, pensamos que los espacios virtuales a los que hemos de adaptarnos por necesidad y que inevitablemente nos llevan a un cambio de paradigma como sociedad,
Son una oportunidad para conectar con nuestro origen y construir nuestras relaciones desde una conciencia redefinida del ser y el estar. De cierta forma, lo que hacemos es construir nuestra realidad desde el espacio que sea necesario. Hasta el momento llevamos 12 minutos con 59 segundos. Solo te aviso del tiempo, Has. Gracias. Bueno, por último, te invitamos a ti, que es parte de la audiencia, que escribas en el chat una palabra que describa tu transición de lo presencial a lo virtual en este periodo de confinamiento. Este ejercicio lo proponemos para interactuar con ustedes y como un ejercicio de lectura y reflexión. El chat es la ventanita que está ahí al ladito. Ajá, redescubrimiento, encuentro. Emoción, Paz, estructuras, limbo, limbo, confusión, espiritualidad, renacimiento, caótico, búsqueda, adaptación, soledad, hartazgo, depresión, intriga, susto, desilusión, actualizar, nada, aprender, emoción, desesperación, impotencia, fatiga, confrontación, reconstrucción, trascendencia, adaptación, resiliencia, incertidumbre, reconfiguración, resiliencia, reconstrucción. Si hay más palabras, les invitamos a seguir colocándolas en el chat y vamos a tomar estos últimos 4 minutos que nos quedan para reflexionar sobre estas palabras que que compartimos y podemos hacerlo en silencio y si gustan pueden continuar compartiendo las palabras, van a ser leídas en voz alta por mi compañera Hasei. Tenemos 4 minutos. Apropiación, amistad, realidad, atrapada, megabyte, escucha, silencio, nuevo, introspección, aceptación, enojo, resignación, camino, impotencia,
perdido, conexión, oportunidad. Desesperación. Aprender. Indecisión. Desidia. Desaprender para aprender. Lazos. Revalorización. Dolor. Cableado. Nuevos caminos. Amor. Investigación. Búsqueda. Aceptación de uno mismo. Reencuentro. Tiempo, fuerza, colaboración, empatía. Abrazo. Suspiros. Desahogo. Bueno, ya son 19 minutos y 30 segundos de la intervención. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Shannon. Muchísimas gracias, Hassey. Qué momento de escucha, ¿no? De reflexión. Gracias. Bueno, ya saben, al final de la presentación de las ponencias podrán hacer sus preguntas. Ahora vamos con la siguiente ponencia. El título es Tecnoescena, una mirada como espectadora teatral en tiempos del COVID-19. Nuestra ponente es Laura Estefanía Castro Cruz. Ella viene de Gómez Palacios, Durango, 1984. Persona, mujer, ciudadana, creadora escénica en receso, egresada de la licenciatura en teatro por la Universidad Veracruzana, directora y cofundadora de la compañía Jalapa Hace Teatro en 2013, la cual cuenta hasta la fecha con 7 montajes escénicos en los cuales Castro realizó la producción y/o dramaturgia y/o actuación y/o dirección escénica, becaria en 3 ocasiones del PECDA Durango 2010 y Veracruz 2014 y 2019, cursa el tercer semestre de la maestría en artes escénicas de la Universidad Veracruzana. Y bueno, bienvenida, Laura, te escuchamos. Gracias, ¿me escucho bien? ¿Me pueden decir? Es que estoy desde mi celular. Hazme así, porfis. Sí, se escucha bien. Sí, gracias. Vale, voy a leer y voy a tratar de hacer contacto visual con mi camarita. Tecnoescena, una mirada como espectadora teatral en tiempos del COVID-19. Abro mi ponencia con una cita de Dubati: sin convivio no hay teatro. Sin convivio no hay teatro. En diciembre de 2019, un nuevo virus apareció en el globo terráqueo, haciendo que el mundo, casi en su totalidad, iniciara un proceso de aislamiento social. La casi obligatoria cuarentena se instaló de manera escalonada en casi todos los países del mundo. China fue el primer país que presentó casos de SARS-CoV-2 y de ahí el llamado coronavirus viajó a Tailandia, primer caso 13 de enero de 2020, luego a Japón, Estados Unidos y sigue la lista. La epidemia se expandió debido a la movilización de personas que de la ciudad de Wuhan se trasladaron a sus lugares de origen.
Este virus es altamente contagioso y hasta el momento sigue sin existir una vacuna que lo frene. Según cifras del Johns Hopkins Hospital, al día de ayer hay 35.638.016 personas que han tenido el virus. El número de decesos por COVID-19 a nivel mundial es de 1.046.392. Cifra que permanece en aumento, y en México ya llegamos a 81.877 muertos por SARS-CoV-2. Hoy es el día 130 de la nueva normalidad. Si bien la Jornada Nacional de Sana Distancia terminó el pasado 31 de mayo del año en curso, la Secretaría de Salud instaló como medida preventiva un semáforo de riesgo epidémico, el cual mantiene a casi todo el país en color naranja y amarillo, colores que indican un riesgo alto o moderado respectivamente para la propagación del virus. Debido a lo anterior, el quedarse en casa sigue presente. Así pues, salir a la calle sin tomar las precauciones necesarias implica un constante riesgo de pasar a ser un número en la estadística de contagiados. El espacio público fue cerrado y el convivio se ha limitado a la interacción social mediante aparatos electrónicos con conexión a Internet. Las reuniones de más de 30 personas están limitadas y de haberlas es necesario mantener una sana distancia de mínimo 1,5 metros entre cuerpo y cuerpo. A razón de lo anterior, ¿qué sucede con el teatro en tiempos de confinamiento? 2. La base insoslayable del acontecimiento teatral está en el convivio, dice Dubati de nuevo. En 2015, Jorge Dubati escribió Convivio y Tecnovivio, el teatro entre infancia y babelismo, y abre el artículo definiendo lo correspondiente al convivio teatral. El autor expone: llamamos convivio teatral la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana, una sala, la calle, un bar, una casa, etcétera, en el tiempo presente, sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro. En tanto acontecimiento, el teatro es algo que existe mientras sucede, y en tanto cultura viviente, no admite captura o cristalización en formatos tecnológicos. Esto lo dice en 2015 en la página 44. Dubati no se imaginó que a 4 años de haber escrito este artículo nos íbamos a encontrar recluidos en nuestras casas a razón del COVID-19. Tampoco consideró necesario en ese entonces escribir el artículo Experiencia teatral, experiencia tecnovivial, ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos, aceptado por la revista Revento el 27 de junio del año en curso. Supongo por lo anterior que no pensó que sus argumentos sobre el convivio y tecnovivio se problematizarían, y no por la mirada crítica de la academia, sino por la realidad circundante que el 2020 sigue escribiendo en y con nosotros. La reunión territorial de cuerpos que describe Dubati en México es una acción que ha sido reglamentada para ejercerse, o al menos de pensarse diferente a como la concebíamos antes del COVID, con excepción tal vez del caso de Campeche, que ya está en verde. Y es que pensar en reunión nos lleva a imaginar personas que coinciden en un mismo espacio y tiempo. Así pues, si nos quitan o nos quitamos voluntariamente la posibilidad de acudir a un lugar determinado, la ecuación para que el teatro suceda sufre una severa modificación. ¿De qué manera se modifica el teatro en tiempos de confinamiento? ¿Qué estructuras se mueven y a razón de qué se reconfigura el quehacer teatral? Espacio, territorio, teatro. El espacio implica pensar en territorio, que es igual a la superficie terrestre habitada por seres humanos, pero problematizar el concepto territorio nos implica hacerlo desde un marco simbólico mismo que suscita la aparición de un acto de apropiación de quien lo habita. Pensar en el territorio es concebirlo, según Gilberto Jiménez, como el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una producción a partir del espacio inscrita en el campo del poder por las relaciones que pone en juego, y en cuanto tal se caracterizaría por su valor de cambio y podría representarse metafóricamente como la prisión que nos hemos fabricado para nosotros mismos. ¿Se puede concebir el teatro como un territorio? ¿Es el espacio teatral la fábrica que nos hemos creado para que sigamos existiendo como gremio, como hacedores de?
Si un territorio se compone de un espacio que ha sido apropiado y valorado por sujetos mismos que le otorgan valor significativo al territorio a partir de permanecer, de estar con su presencia, de interactuar en él y por ende de hacerlo habitable, habitado, es posible considerarlo de tal manera. Pero también podemos entender al teatro desde el sentido literal de territorio, es decir, como espacio físico geográficamente localizable. En este sentido, tanto como espacio de pertenencia por apropiación o espacio físico, el teatro es más que un edificio teatral, ya que visualizarlo como territorio nos invita a valorar la implicación fundamental que significa el espacio físico como aquel que promueve la interacción entre individuos que generarán en lo futuro y con su presencia un convivio. Ahora, el espacio territorio teatro puede ser, como señala Dubati, una sala, un café, una casa, la calle. No interesa el fin último con que fue construido dicho espacio. Importa que existe material, física, conceptual y hasta emotivamente. El espacio entonces puede ser teatral desde su origen y construcción o a partir de la apropiación que con un fin teatral se haga de este. La importancia del espacio territorio teatro parte de considerarlo como el lugar en que se gesta la interacción entre seres humanos in situ y en tiempo real, lo cual constituye el preámbulo del acto teatral. ¿Qué fue primero, el espacio o el tiempo? Regresando al tema de la pandemia por COVID-19, los espacios públicos y aquellos destinados para la congregación de personas han tenido que cerrar para evitar los contagios. Lo anterior de acuerdo a las recomendaciones y lineamientos instaurados por la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal. Es por lo que al menos en el estado de Veracruz los espacios teatrales se mantienen cerrados hasta el día de hoy, o al menos sus puertas no están abiertas para que el público vaya a ver una obra. La interacción entre cuerpos en un espacio ha tenido que dejarse en segundo término y el teatro, desde una panorámica mundial, ha recurrido a valorar el tiempo sobre el espacio. Recapitulando, el acontecimiento teatral gesta un convivio y para que éste exista se requieren al menos dos elementos. A, el espacio o el lugar en que se va a realizar la interacción. B, el tiempo, duración del convivio. Si la posibilidad generalizada de habitar un espacio, el teatro en algunos casos ha recurrido a mantener al tiempo presente como la condición mínima para su propia subsistencia y o resistencia. Es así que el teatro ha tomado como espacio la casa personal de las y los creadores para que estos, mediante el uso de plataformas digitales, generen propuestas escénicas. La realidad ahora nos presenta que los paradigmas del convivio y tecnovivio expuestos y descritos a partir de sus particularidades por Dubati en 2015 y 2020 respectivamente, ahora se unifican para comprender las maneras del teatro que se sucede hoy. Es decir, los límites en que se delimitaba el significado y quehacer del teatro se han diluido. Nos encontramos justo en el medio de transición entre el teatro del ayer y el del futuro próximo. O para no pecar de pretenciosa, al menos estamos en el momento de visualizar cómo se articularán las diferencias entre el teatro antes del COVID, el teatro durante el COVID y esperemos el teatro después del COVID-19. Tecnoescena hecha en casa. Actualmente asistir al teatro no implica el traslado de nuestro cuerpo a otro lugar. En todo caso, se requiere hacer un traslado de la habitación A a la habitación B, pero este movimiento no implica salir del hogar. Así pues, el ritual para ir al teatro se ha modificado por la acción de teclear cierta dirección en Internet o ingresar copiando y pegando el ID de la sesión programada. El teatro, al menos en los estados en que seguimos en naranja, no requiere la presencia física en un espacio determinado para realizarse. Los requerimientos tanto de las y los espectadores como de las y los creadores se han modificado. ¿Qué se necesita ahora como espectador para asistir al teatro? A, contar con un dispositivo electrónico que posee un software que permite instalar las aplicaciones de las plataformas digitales a usar. B, tener conexión a Internet de preferencia buena. C, luz eléctrica. D, conocimientos básicos de paquetes de información y uso de aplicaciones para ingresar al evento. E, una cuenta bancaria para realizar el pago del boleto vía Internet en caso de que se cobre.
Al contar con los elementos arriba descritos y ya dentro de la sala de espera, habrá que esperar a que no se vaya el internet o la luz y que por favor no se congele la pantalla. De ser espectadores disciplinados, es decir, espectadores que tengan el hábito de mantener la atención a la representación de inicio a fin, permaneceremos frente a nuestro dispositivo electrónico, pero debido a que vamos al teatro sin ir, podemos encontrarnos con N cantidad de situaciones que nos alejen de la pantalla. Lo anterior, por lo general, no se puede evitar, en tanto que habitamos insertos en una sociedad. Por ejemplo, no podemos evitar que pase el camión de la basura y salgamos a sacar las bolsas mientras el camión se escucha a lo lejos. No se puede evitar que pase el gas con el single de la compañía a todo volumen. No se puede evitar que toquen a la puerta y uno tenga que pararse a abrir. Y en un caso extremo, como el 23 de junio de 2020, no se puede evitar salir de casa cuando está temblando. Y pregunto, ¿estar en el convivio hace que estemos ahí? ¿Cómo percibimos la presencia antes y después del COVID-19 en el teatro? No todo lo que puede interrumpir la obra en el caso de la tecnoescena se le adjudica al exterior. De nuestra antigua normalidad teatral, la tecnoescena atrajo también elementos que en la interacción social ocurren. Ejemplo de lo anterior. Si en el convivio sucedía que alguna persona contestaba el celular a media función, ahora la acción puede transferirse al acto de dejar el micrófono abierto. Momento. Regresemos a los requerimientos que ahora tenemos que cumplir como espectadores de la tecnoescena. Según cifras del INEGI a través de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del 2019, en nuestro país existen 80.6 millones de usuarios de Internet, cifra que representa el 70.1% de la población que cuenta con mínimo 6 años de edad. Estimaciones indican que solo el 56.4% de los hogares tienen acceso a Internet, es decir, 20.1 millones. Y de ese porcentaje, el 95.3 cuentan con un smartphone, el 33.2 con una laptop y el 28.9 con una computadora de escritorio. Es decir, que 34.4 millones de personas en México no son usuarios de Internet. Siguiendo con los datos, el acceso al ciberespacio tiene una correlación directa con el grado de estudios que la persona ha adquirido. Y bueno, ¿cuánto me queda? Es que no te vi. ¿5 minutos? Es que no te veo. Vale, a lo que quiero llegar es a esto. La población general de personas que cuentan con estudios universitarios se conectan a Internet representa el 96.4% y las personas que tienen educación básica representan el 59.1%. Y estas cifras solamente las planteo para que veamos cuál es esta disparidad con el acceso a Internet que tenemos hoy en día en la globalidad en México. Y ya me voy para el final. 3. Retahíla de preguntas. La tecnoescena se encuentra mediada por un medium shot. En la proliferación de teatro unipersonal en la cartelera teatral mexicana cibernética, los cuerpos de las actrices y los actores se encuentran delimitados por la cámara. En este sentido, si el teatro o la teatralidad, según lo que propone Feral, requiere de un encuadre, un marco que delimita la mirada del espectador sobre el acto escénico, ahora nos enfrentamos a un meta-encuadre, debido a la mediación que la tecnología representa. El tamaño del encuadre depende de la amplitud del lente de la cámara que transmita la tecnoescena. Asistimos a una metaconvención generada por un metaencuadre en la tecnoescena hecha en casa en tiempos pandémicos. Si ahora la proximidad está delimitada, si no hay contacto cuerpo a cuerpo, ¿en qué consiste la cualidad de la presencia en esta tecnoescena? ¿De qué manera la convención del acto teatral se reconfigura? El acto teatral se reconfiguró, considero, por necesidad y por supervivencia y por adaptación del gremio teatral. Y considero que las y los espectadores que seguimos sin identidad propia al ser nombrados desde la generalidad, participamos de la ecuación, pero ¿de qué manera?
por solidaridad, por echar el paro, por no tener nada más que hacer que ver una obra, en el menor de los casos, porque quiero enterarme de lo que está sucediendo con la escena teatral mexicana, porque quien actúa es mi amigo, amiga, familiar o conocido, porque me invitaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿para qué? La presencia que en efecto está mediada, al menos en esta tecnoescena, nos da la oportunidad a nosotros, las y los espectadores, de presentar nuestro medium shot y nombrarnos, aunque sea en la cuadrícula del Zoom. Nuestra presencia, al menos ahora, está enmarcada por un círculo con nuestras iniciales en caso de no tener foto de perfil. Las y los espectadores somos en conjunto y también de manera individual, y esto no es poca cosa. Algo interesante que sucede en esta tecnoescena, al menos en las obras que he visto, es que al final se genera un diálogo, y el intercambio sucede no por querer hacer un desmontaje por parte de las y los creadores, sino por, al menos lo que yo he visto, los siguientes motivos. 1, agradecer que nos conectamos. 2, comentar por qué están haciendo lo que están haciendo. 3, abrir el micrófono para comentarios. El bucle de retroalimentación de Fischer-Lichte, sí, no es presencial, sí, no es in situ, pero al menos se da de manera concreta a partir de la mediación de la cámara, del micrófono o del teclado. No sé si estos diálogos al finalizar las transmisiones se generan como una especie de justificación o provienen de un deseo de conocer qué opinan las y los espectadores de las piezas por parte de las y los creadores. No lo sé. Lo que considero fundamental es que esta dinámica de diálogo da nombre, rostro, voz y letras a quienes somos la masa abstracta por la que, según esto, se hace el teatro. Y sigo preguntando desde el gremio teatral para el exterior, ¿qué sabemos de las y los espectadores? ¿Les importa a ellos que no haya teatro convivial ahorita en estos tiempos? ¿De qué manera nos significa su presencia? ¿Para quién hacemos teatro? ¿Para qué seguir haciéndolo? Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Justo a un minuto. Bueno, pues continuemos con nuestra próxima ponencia a cargo de Elsie Evelyn Barba Bertoni. Su síntesis curricular inició su carrera artística en el año 2012 en la Academia de Perfeccionamiento Actoral de Regina Torne. Posteriormente, en 2013, continuó su formación en Espacio 1900. A la par, inició su entrenamiento como bailarina en el Centro de Estudios Superiores SISTI. Fue miembro de la compañía Orgun y la compañía teatral Discordante Teatro a cargo del director Pablo de la Barca. En 2018 colaboró como actriz en la compañía interdisciplinaria La Jauría en el evento de Monstruos y otros cuentos, y participó como bailarina en eventos como Simbiosis Escénica, colaborando con la compañía dancística So Deaf Nation, a cargo de Ángel Cuevas, así como en la obra Quietud, a cargo de la coreógrafa Gabriela Carrera en el Foro Internacional de Teatro Universitario. Ha tomado diversos talleres, tales como el curso intensivo de verano SISTI 2019, el taller de investigación de movimiento a cargo de Lucas Maximiliano Díaz y el curso intensivo Ateindre 2020. Actualmente cursa su último año en el Colegio de Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El título de su ponencia es Del cine al teatro, un viaje de ida y vuelta. Bueno, muchas gracias, Elsie. Te escuchamos. Hola. En esta ponencia voy a tratar de expresar algunas observaciones que he encontrado en el encierro al momento de hacer teatro virtual. La tecnología hoy está formando una parte esencial en el pensamiento humano. La tecnología se está habituando a nosotros y nosotros ya estamos muy habituados a ella. Es decir, la tecnología está irrumpiendo no solo en nuestros hábitos, sino también en nuestra ideología y en nuestra capacidad de comunicarnos. En este momento yo estoy en Puebla y seguramente ustedes están en otra parte completamente diferente y sin embargo les estoy exponiendo un tema. La comunicación se ha visto tan mutada que incluso estando en la misma casa, mi mamá a veces me marca por teléfono para decirme algo en lugar de verme y decírmelo a mí presente, ¿no?
Pero ¿qué pasa con estos dispositivos móviles? Solamente crean una ilusión de comunicación. Es decir, está lo básico que es el emisor, el mensaje y el receptor, pero sigue habiendo ciertos topes al momento de transmitir ideas más complejas, en particular con las artes que no están habituadas a el uso de elementos tecnológicos y que además son artes que demandan la presencia y la sensibilidad de los sentidos en general. El teatro ya desde hace mucho tiempo se ha empezado a habituar a las nuevas tecnologías, pero nunca se le había quitado un elemento básico que es lo presencial. Debido a la pandemia nos hemos visto forzados a reemplazar la presencia física por herramientas mediáticas. Y esto ha diluido conceptos básicos de las artes escénicas, como lo decía mi compañera, que es el convivio. Es decir, incluso ahorita cuando vemos las obras, está el esquema básico, que es el actor acciona, el espectador ve lo que está pasando, pero hay una especie de cuarta pared muy grande que hace que no se involucre totalmente. El convivio es importante, ¿por qué? Porque al estar con otras personas esto nos condiciona y nos sensibiliza. Es como una especie de lenguaje no verbal, algo que transmites. Cuando yo estoy expresando una idea y me siento escuchada y al mismo tiempo esa persona se estimula con lo que estoy diciendo, esto potencia completamente la sensación. Pero las veces que yo he hecho teatro en línea o las veces que yo he logrado ver teatro en línea, no existe esta retroalimentación. Etimológicamente, el teatro significa para ver. Sin embargo, si nos enfocamos solamente en el sentido de la vista, estaríamos limitando demasiado los alcances del arte teatral. Así como explica Dubati, la poiesis no solo se mira y se observa, sino que se vive. Al menos para mí el teatro tiene que ser una experiencia que sea transgresora y que sea capaz de ser percibida no solamente con mi mirada, sino con mis diferentes sentidos. El convivio era una parte fundamental que potencializaba y me sensibilizaba al momento de ver una obra teatral. Una característica distintiva del teatro es su naturaleza aurática y efímera. Pero cuando se graba, permite ver solamente con superficialidad lo que está pasando en los acontecimientos, pero le quita mucha sustancialidad. El mensaje pasa superficialmente, pero no logra penetrar en el espectador. La pandemia pues nos ha puesto a prueba porque como creadores ahora tenemos que generar convenciones a distancia. Pero esta no es la primera vez que pasa algo así en el teatro, ¿no? A inicios del siglo pasado, el teatro estaba todavía presentaba obras realistas en su mayoría, y esto estaba empezando a declinar. Y entonces pasó un hecho que al menos para mí es fundamental y que me ha estado llamando muchísimo la atención últimamente, que fue la llegada del cine. El cine como tal empezó en 1895, fue la primera vez que se proyectó una película de los hermanos Lumière. Pero la característica que tiene el cine es que se habituó con mucha velocidad a la tecnología. Y no solamente eso, sino que la tecnología le hizo parte de sí. ¿Qué pasa a inicios del siglo pasado? Está la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una ruptura ideológica, tal cual como está pasando ahorita, después de tantos acontecimientos que ha pasado este año. Hay una ruptura ideológica de lo que debería ser, lo que es, y nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿qué otras posibilidades hay? Y entonces este cambio ideológico no solamente viene en el teatro, sino en todas las artes. Y entonces se crean las vanguardias. Y una de las características de las vanguardias es romper con conceptos estéticos como la belleza y la mímesis. De hecho, gracias a los vanguardistas, tenemos como muy marcado actualmente el concepto de la intermedialidad. ¿Qué es la intermedialidad? Es como, un ejemplo clarísimo es cuando tú haces un montaje y proyectas una imagen. Estás adaptando un arte tradicional con los nuevos recursos tecnológicos.
Y esto puede parecer como muy duh, pero en su momento fue algo completamente innovador, ¿no? ¿Qué pasa con la llegada del cine? Comienza a generar nuevas propuestas estéticas y el teatro, como consecuencia, se ve afectado y empieza a generar nuevas propuestas estéticas. Pero hay un punto que me parece clave. Toma como referencias ciertos conceptos del cine, toma, por ejemplo, proyecciones, el uso de la música que ya no es en vivo, sino que es grabada, etcétera, y los adapta para soportar el lenguaje teatral, a diferencia del cine que lo adapta como parte de su propio lenguaje. El cine y el teatro están completamente ligados porque el cine comenzó tomando ciertos elementos teatrales que después se apropió y generó su propio lenguaje, que es el que ahora todos conocemos en el cine. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el teatro siempre ha tenido esta característica de ser adaptable a los entornos. O sea, incluso cuando llegó la tecnología, el teatro se empezó a cuestionar, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer con esto, no? Lo que he notado en el teatro en línea es que está la cámara fija y seguimos el mismo concepto de siempre, como dije. Estoy yo ahorita aquí accionando y ustedes me están viendo, pero eso rompe con el esquema tradicional del teatro. Es decir, a través, o sea, en el teatro cuando tú accionas creas la poiesis y ambos generan poiesis, tanto el espectador como el que está accionando, que es el actor. En el cine tú te grabas y es un registro, ya no está aconteciendo la poiesis, porque el teatro al ser un arte efímero, a partir de que acaba la poiesis ya no es teatro. Entonces, lo que yo he notado que se está haciendo en los diversos montajes, al menos aquí en México, es que seguimos tomando elementos que a lo mejor se podrían adaptar. Entonces yo empiezo a notar que en el cine la cámara es un elemento fundamental para su lenguaje. En el cine crea esta sensación de proximidad a partir del uso de la cámara. Por ejemplo, en los planos de secuencia, tú como espectador sientes que estás siendo, más que un espectador, un testigo de todo lo que está pasando. Y esto te genera sentirte parte de la experiencia que tú estás percibiendo. Por lo tanto, puedes ver una película de 2 horas y seguir chillando porque ya el protagonista se murió, fue traicionado, porque generas un vínculo con lo que estás viendo. Entonces, yo me empecé a preguntar si era posible, de alguna forma, vincular el lenguaje cinematográfico con el lenguaje teatral. Al estar estas dos artes tan vinculadas, porque como dije, en su momento el cine sustrajo diferentes elementos del teatro para crear su propio lenguaje, podría haber una posibilidad, no lo sé, de que esta vez el teatro sustraiga diferentes elementos del lenguaje cinematográfico para generar una cuestión que aparente generar un vínculo a distancia con el espectador. Actualmente estoy empezando a montar una obra con unas compañeras y estamos empezando a integrar diferentes recursos como son los planos, los encuadres de las cámaras para intensificar lo que de por sí ya te genera la escena teatral. Esto no sería... ¿Cómo se distinguiría esto de hacer cine? Yo creo que es importante conservar la idea de que sea en streaming, o sea, en vivo. ¿Por qué? Porque una de las características del teatro es que es irrepetible. Una vez que creaste eso, aunque hagas exactamente la misma acción, va a tener esta cuestión única, porque aunque te presentes 1000 veces la misma obra, siempre va a ser diferente. Pero ahora que no tenemos otra opción más que ocupar la cámara, sería adaptar los diferentes lenguajes cinematográficos al teatro. Hay varias cosas que convergen, por ejemplo, la preproducción, que
que es todo lo que preparas antes de la presentación, por así decirlo. Entonces, sería una cuestión de coordinación, tanto de la cámara como de la coreografía con los actores, al ser grabada con encuadres específicos diseñados específicamente para potenciar la experiencia teatral. Y pues realmente solamente quiero decir que, para concluir, es que una de los elementos y las características tácitas del teatro es su adaptabilidad. El teatro siempre ha sido un reflejo de la sociedad, de su búsqueda de la ritualidad. ¿Qué? 8 minutos, perdón. Bueno. Bueno, el teatro siempre ha sido un ejemplo de adaptabilidad porque es el espejo de la sociedad y es el ejemplo de la búsqueda de ritualidad y lo intangible en el ser humano y sobre todo de su autoconocimiento. Y este se ha ido desarrollando a la par del pensamiento humano, volviéndose un espejo que refleja no solamente sus defectos y sus virtudes. Por lo tanto, creo que es un momento de cambio, de metamorfosis, no solamente a nivel artístico, sino teatral. Y además de que el teatro tiene esta característica de ir tomando siempre de diferentes artes. El teatro se ha nutrido de la literatura, se ha nutrido de la música, se ha nutrido de la danza. Y creo que es momento también de una posibilidad de experimentar, ahora que tenemos la posibilidad de que está este cambio de metamorfosis, con nuevas posibilidades a partir de la tecnología. Especialmente porque no sabemos si esta cuestión del teatro en línea va a preservarse o va a cambiar, pero es la posibilidad de crear nuevas posibilidades en el teatro. Y pues eso es todo. Bueno, está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy importante todo lo que nos compartes. Bueno, gracias, Elsie. Entonces pasamos a nuestra siguiente ponencia, acá a cargo de Xóchitl Álvarez Ordaz. Les comparto su semblanza. Estudiante del 9º semestre en la licenciatura de Arte Dramático por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha participado en diversos proyectos artísticos desde 2015 bajo la dirección de Luis Eduardo Cuanal Almazán, tales como El Montón, Los árboles mueren de pie, Diego estoy sola, Diego ya no estoy sola, Frida Kahlo y nosotras que los queremos tanto, realizando presentaciones en festivales nacionales como el V Encuentro Nacional de Talento Artístico Universitario de Ciudad del Carmen, Campeche 2016, Con los pies por delante, Puebla 2016, el 25 Festival Vaniloquio San Pedro Cholula, Puebla 2017. Es miembro activa de la compañía Latido Teatro desde 2018 bajo la dirección general de Humberto Cortés y de la compañía teatral independiente María Estuardo desde 2019, fundada en el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla bajo la dirección de Luis Eduardo Cuanal Almazán. Se ha desempeñado como actriz, docente, productora y directora en diversos proyectos desde 2016 al presente. Su ponencia lleva de título El videojuego de rol como plataforma en la creación artística. Bueno, muchas gracias, Xóchitl. Te escuchamos. Gracias. Pues la idea surgió pues de todo esto de la pandemia, cerraron los teatros, todos confinados en casa, y entonces empiezan a surgir estas herramientas virtuales como Zoom, Facebook Live, Instagram Live, Skype y demás plataformas
como esta incluso, en donde los creadores y las creadoras escénicas se ponen a hacer teatro de esta manera. Entonces, pues esta es una herramienta que vincularon. No es pues no modifica al teatro en sí, porque cuando esto termine, pues volveremos a los escenarios y todo eso. Sin embargo, es la herramienta que tenemos en este momento para hacer lo que podemos hacer y seguir creando. Después, en mi clase de puesta en escena, pues ya saben, último semestre, tienes que montar tu última puesta en escena, te tocó en contingencia, pues ya que. Entonces convoqué a mis amigas y estábamos así, en videollamada, como estoy ahorita. Y a mí me gusta mucho poner a las actrices como muy activas con la impro y todo esto. Y ya hice mi esquema de ensayo y mi primer ejercicio era ponerlas a jugar caricaturas. Pero no tomé en cuenta la virtualidad para nada. Entonces, mientras unas ya estaban aquí, otras ya habían aplaudido, otra ya había dicho la palabra, otra no, fue un relajo horrible. Y me di cuenta que esa herramienta es para hacer algo de manera presencial, que no podía seguir utilizando o debía encontrar la forma de utilizar estas herramientas para generar algo en esta nueva realidad. Entonces me puse a buscar y de ahí llegó como esa misma semana a mi vida el juego de Among Us, que supongo que la mayoría han de conocer, y si no, brevemente les voy a relatar de qué va. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea. Bueno, Among Us es un videojuego que surgió en el verano de 2018, donde pueden jugar de 4 a 10 jugadores con un máximo de 3 impostores, en donde te metes a cualquier partida y ahí adaptas el color de tu avatar, el sombrero que quieres que tenga, y ahí lo vistes. Después te asignan un rol. ¿Eres tripulante o eres impostor? Si eres tripulante, vas por los caminos, le picas al mapa, ahí los signos de admiración te van diciendo qué tareas son las que tienes que realizar, huyes de todos los que veas sospechosos, y luego regresas a hacer tu tarea porque no era tripulante, estaba haciendo su tarea también. Y las tareas son bastante simples, como vaciar los contenedores o estabilizar la dirección. Si eres tripulante, el juego gana cuando todos han desarrollado sus tareas completas. Pero, por ejemplo, aquí ya alguien denunció un cuerpo. Se abre el chat, intentas meter intriga preguntando o cuestionando que siempre es la misma persona que reporta, o cualquier otra cosa que quieras cuestionar. Y, por ejemplo, ahí ya denunciaron que era el naranja, entonces se abre una votación y decides votar por él. Y ya si era un impostor y ganas. Y si eres impostor, tienes que ir como acechando a las personas y huyendo de ser descubierto o descubierta. De igual manera se abre el chat, pues ahí ya habían inculpado a alguien. Entonces aproveché eso para votar por esa persona y yo pues librarme de ser descubierta. Y resulta que sí, que todos votaron por ella, o bueno, por Miguel 0321, y fue expulsado del juego. Entonces, básicamente vas buscando más víctimas. Y lo curioso de este juego es que puedes sentirlo. Bueno, supongo que es con todos los videojuegos, pero es con el que más me ha pasado. Que de verdad te pones en el rol y huyes y corres y todo esto. Y pues ya, ganas si no eres descubierto y si acabas con toda la tripulación. Hubo
hubo un par de cosas que me pasaron con este juego, porque yo jugaba con mis amigas y hacíamos llamada grupal en WhatsApp. Entonces íbamos de, no, corre, que no sé qué, y a la par jugando, entonces era muy gracioso. Y en una me tocó que una de mis amigas me mató a mí. Entonces yo estaba muy impactada porque era una alta traición. Y le conté a otra de mis amigas, bueno, no le podía decir a mi otra amiga que ella era la mala, ¿no? Entonces solo le dije como, cuidado, no confíes en nadie y no sé qué. Y total que al final del juego las dos eran impostoras y sentí mi corazón muy destruido. Eso pasa porque a pesar de que sabemos que no es real, dentro de la ficción es totalmente verdadero. Y es lo mismo que pasa cuando actuamos. Cuando estamos adentro del escenario, creamos un lazo ficticio con otra persona que es quizás solo tu compañera o compañero de clase, pero en ese momento es tu mamá. Y en ese momento todo lo que le hagan a tu mamá te va a doler muchísimo, ¿no? Y otra forma de explicar como esto la tiene Goffman en su libro de La presentación de la persona en la vida cotidiana. Goffman nos dice que todos en cualquier momento de nuestra vida cotidiana estamos manejando roles. Tenemos el rol de hija, el rol de estudiante, el rol de ponente, el rol de distintos roles. Entonces, estos roles nos permiten conocernos y conocer a los demás al momento de interactuar. Y estos son nuestros sí mismos. Y tenemos tantos sí mismos como grupos de personas diferentes tenemos que nos importa lo que piensen de nosotras. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona, tenemos una información inicial sobre lo que es o hace esta persona. Conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo más información de esta persona y esta persona tiene más información de nosotros. Y es importante que esta información no se contradiga. O sea, si al inicio dice, hola, soy soltero, ¿no? Típico. Y ya después te vas encontrando más información y te dice que no era soltero, pues evidentemente es un impostor. Y al momento de este primer enlace hay un compromiso social de que esta persona mantenga que es soltero y no nos mienta. Pero evidentemente, como ya nos dimos cuenta en el futuro, sí nos va a mentir. Y pues es un impostor. Así que Among Us, en esta estructura, bueno, los impostores están en todos lados, como las personas infieles, como los grandes estafadores, o como las personas que solo decimos, yo soy inocente, lo mató el morado, en el juego. Entonces, al punto que quiero llegar, es qué pasaría en Among Us si le damos más reglas para establecer una relación específica entre les jugadores. O sea, tiene una estructura súper clara. Y esto me recuerda, bueno, cuando lo empecé a jugar, me recordó a un libro de Agatha Christie que se llama 10 negritos. En ese libro son 10 personas que llegan invitadas anónimamente a una isla y cada que es la cena suena una canción que les dice que eran 10 negritos y uno se murió de tos. Entonces, de pronto todos voltean a verse como de ¿quién puso la canción? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el de hasta el fondo se está atragantando y muere. Entonces, son 10 personas que están ahí, están en una isla, no hay nadie más. Evidentemente hay un impostor. Los demás tienen que ver, descubrir quién es el último que sobreviva, tal vez era ese. O qué está pasando. Tienen que salvaguardar su vida, pero a la vez tienen que encontrar como al asesino o asesina. Entonces, yo creo totalmente y fielmente que esta estructura de esta obra de teatro de Agatha Christie podría presentarse totalmente en Among Us. Y también creo que no es la única. Por ejemplo, me encontré un meme muy gracioso de La Última Cena y decía Among Us, porque obviamente hay un impostor entre todos, ¿no? Entonces,
Pues ver que esta herramienta yo la pongo como a la par de la herramienta del juego escénico, del juego de rol escénico, en la improvisación de manera presencial. Pienso que podría ser, quizá no el sustituto, porque obviamente no se va a sustituir una cosa con otra, como el teatro no se está sustituyendo o no se sustituirá en el futuro, y ahora ya todos haremos teatro virtual. Pues no, pero en este momento es lo que nos queda, es lo que tenemos, la virtualidad. Y encontré esta herramienta y pueden surgir muchas más herramientas. Solo les invito como a jugar con esto que tenemos. Otra forma que se me ocurre es que quizá el impostor podría ser el COVID-19, ¿no? Y ya entonces todos van corriendo del COVID. O podría ser incluso un feminicida. O sea, pienso que no hay alcance como en el discurso que podrías manejar desde esta herramienta. Y pienso que puede tener un impacto social muy grande, porque es un juego que está de moda, porque la mayoría de las personas lo conocemos, porque nos identificamos con eso. Entonces, por último, les voy a enseñar un video que me encontré en la red de Bob Esponja para que vean que es posible escenificar cualquier escena y cualquier cosa que queramos en Among Us. Y listo, muchas gracias por escucharme. Espero haber sido clara. Ah, ya terminé. Espero haber sido clara y estoy abierta a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Xochitl. Bueno, pues ahora vamos con nuestra última ponencia a cargo del maestro Ramsés Figueroa y Hassam Díaz. Ahora mismo les comparto su síntesis. Ramsés Figueroa, Morelia, 1987, director, docente e investigador teatral, licenciado en teatro por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, candidato a maestro en artes escénicas por la Universidad Veracruzana, actor por el Centro Dramático de Michoacán, becario Jóvenes Creadores con Trayectoria del FONCA y Jóvenes Creadores del PECDA, beneficiario y jurado del Programa Nacional de Teatro Escolar,
jurado de muestras estatales de teatro, participante de muestras nacionales de teatro y del Congreso Nacional de Teatro. Actualmente labora como docente para el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, Hassam Díaz, Morelia 1987, actor, director y dramaturgo, egresado de la licenciatura en teatro por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, becario Jóvenes Creadores del FONCA, del PECDA y de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de dramaturgia. Sus obras han sido montadas en Michoacán, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz. Ha sido participante de muestras nacionales de teatro, jurado de muestras estatales de teatro, beneficiario y asesor del Programa Nacional de Teatro Escolar. Es mérito juvenil de Morelia por su distinción artística cultural. En 2015 recibió el premio ACPT a la mejor obra para niños por Laika en coautoría con Antonio Zúñiga. El título de su ponencia es Papá es una salamandra, juego escénico virtual. Pues bienvenidos, muchas gracias y los escuchamos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hassam y yo dividiremos el tiempo de exposición y al final compartiremos un video del avance del proyecto hasta el momento. Entonces, pues cada uno más o menos tendrá una participación de 7 minutos. Ahí va. Bueno, primero quiero compartirles que Hassam y yo somos amigos, nos conocemos desde el bachillerato, desde el CEDART, y aunque desde hace muchos años no vivimos en la misma ciudad, hemos mantenido este contacto, esta amistad, y desde hace tiempo habíamos hablado de generar algún proyecto nuevo, pero siempre las distancias de las ciudades en las que hemos estado radicando nos lo impedían o complicaban realizarlo. Y de alguna manera aprovechar estas condiciones y jugarlas en principio a nuestro favor, pues fue un punto de partida para comenzar a trabajar la génesis de este proyecto llamado Papá es una salamandra. Pero bueno, Hassam más adelante les hablará un poco sobre la generación de esa idea. Yo les quiero compartir cómo surge a partir de una necesidad creativa, pero también hay que decirlo, de una precariedad económica. Es importante no romantizar la labor del artista, sino identificar que que hay bastante precariedad en el medio y que de alguna manera también este proyecto pretende. Todavía no es un proyecto terminado. En realidad venimos a compartir una memoria de un proyecto en proceso. Entonces, entiéndase que no tenemos todavía muchas respuestas, sino que en este momento es el periodo de plantearnos preguntas, de empezar a emprender el proyecto y de armar un equipo de trabajo. Para ello, se invitó a actores que también, pues ya no importaba el lugar en donde estuvieran radicando y creativos. Se conformó un equipo que radican en distintas ciudades, Ciudad de México, Jalapa, Pachuca, Morelia y Real del Monte. Y entre ellos están con nosotros Sabrina Tenopala, Carlos Cortés, José Juan Suanate como actores y Miguel López como diseño audiovisual, además de Hassam Díaz en autoría y codirección. Y bueno, les voy a leer brevemente lo siguiente. El presente proyecto pretende realizar una acción escénica virtual para 4 actores y una salamandra. La génesis del proyecto acontece como una necesidad creativa, económica y social vinculada a la crisis del contexto actual. Dicha crisis sabemos que impacta de diversas formas en los ámbitos sanitarios, económicos, culturales y afectivos, entre otros. La modificación de los afectos ha sido algo que nos ha trastornado como sociedad. La invalidación del contacto es el nuevo régimen sobre la docilidad del cuerpo. En ese sentido, el acercamiento y vinculación de las presencias y demostración de los afectos ha sido sustituido por el espacio de la virtualidad. En medio de este marco contextual, con suma generalidad, proponemos la realización del proyecto Papá es una salamandra
como un espacio de intimidad e interactividad entre actores y espectadores. Y es que, insistimos, el trastorno sobre los afectos ha sido un elemento importante a tratar como sociedad y como artistas, en medio de una situación extracotidiana como lo ha sido la pandemia. Por lo que dicha acción escénica tiene por objeto religar esos vínculos perdidos, es decir, el vínculo con lo humano. Ahí depositamos la referencia con lo teatral. Nosotros somos hacedores de teatro. Ante el aislamiento suscitado por la pandemia y la urgencia por continuar creando, comenzamos a reunirnos varios artistas actualmente radicados en distintos puntos con el objetivo de concretar un proyecto escénico cuya génesis fuera la virtualidad. De ahí surgió el presente proyecto, el cual propone una experiencia escénica tecnovivial interactiva, que bueno, cito a Dubati en relación al término de tecnovivial, dice: el tecnovivio es la cultura viviente desterritorializada por intermediación tecnológica, y propone dos tipos de tecnovivio, el interactivo y el monoactivo. Nosotros hemos estado apelando a tratar de realizar una acción escénica que pueda ser interactiva, en la que participan 4 actores y equipo creativo en distintos puntos del país. La acción escénica sucede a través de una plataforma virtual. El espectador asiste a una videollamada donde se crea la convención de estar en un funeral, el funeral del señor Salamandra. Los 3 personajes protagonistas son medios hermanos, y dicho juego revelará el verdadero interés por los mismos por obtener la herencia intestada. Los actores, a través de la improvisación, involucrarán al espectador en la trama siguiendo ciertas premisas dramatúrgicas para contar una historia, la de los trastornos de una familia por la ausencia paterna. Es decir, que hemos reconocido, por ejemplo, las limitantes tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, es decir, no podemos competir con las plataformas del entretenimiento. Sin embargo, queremos utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance, para generar esta interactividad desde el propio juego escénico, desde planteamientos de premisas dramatúrgicas que asemejan más a una partitura de jazz, en el cual propone espacios para la improvisación con los actores, y que se puede involucrar esta interactividad a partir de la relación que se genere, del diálogo, de los textos, incluso de las participaciones a cámara de los espectadores, estableciendo una convención. ¿Cuál? La de asistir a un funeral virtual. Bueno, para concluir mi participación y darle la palabra a Hassam, solo diré que, bueno, para mí es importante subrayar esta invalidación del contacto como un nuevo régimen sobre el cuerpo, y cómo nosotros a través de este ejercicio pretendemos generar este acercamiento, religar esta distancia con el espectador a través de una participación dentro de la acción escénica virtual, que se sienta parte de y que pueda mirar al interior de una familia disfuncional, una familia con una ausencia paterna, tanto en la vida de los personajes como en el presente al estar en un funeral. Y pues bueno, aquí concluyo mi participación. Le cedo la palabra a Hassam. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Hassam Díaz, como ya se mencionó, y soy codirector de este proyecto que estamos armando con Ramsés Figueroa. Un poco para tratar de ser lo más breve posible, es compartir como el proceso, ¿no? Porque como ya se había mencionado antes, es algo que todavía no estrenamos y que estamos probando. Ahora, primero, bajo el contexto de lo que yo soy como creador, es que yo no estaba ligado para nada y en lo absoluto con el asunto de lo tecnovivial. Nada de estos conceptos, todos estos conceptos me eran ajenos. El uso de este tipo de tecnologías me era ajeno y lo repudiaba. Es decir, yo apelaba al asunto de la escena, o sea, el asunto de la fuerza del
del teatro radica la presencia, ¿no? Como ya se ha mencionado. Entonces, evidentemente el hecho pandémico te hace adaptarte y generar otras cuestiones. Ahora, hay una reflexión al respecto, ¿no? ¿Hasta qué punto de verdad es necesario, que en exposiciones anteriores ahí con Laura Castro estaba escuchando, hasta qué punto es nuestra necesidad o nuestro capricho como hacedores permanecer y sobrevivir y decir un hola en medio del mar y lanzar una banderita, aunque sea en la cuestión virtual, y hasta qué punto de verdad es una necesidad de la humanidad? En algún escrito que hizo hace poco, durante la pandemia, Juan Villoro, hablaba de que el hombre no solo vive de pan, ¿no? Del alimento, hay otro alimento que es el del espíritu, y Villoro hace referencia hacia este elemento primigenio en el que los hombres, además de ir a cazar, contaban historias, ¿no? Eso es como no solamente de lo más evidente vive el hombre. Incluso descubrí en esta pandemia que hay un protocolo cultural que sucedió a partir del 2017, a partir del sismo. Hay un protocolo de emergencia ante desastres en el que se plantea, al menos como una cuestión de papel, que la lectura y la escritura es un elemento importante ante una emergencia. ¿Por qué? Porque ofrece una sensación de distracción o incluso una catarsis en un momento de cuestión álgida, ¿no? Este archivo está en PDF, digo, ya que se lleva a cabo es otra cosa, pero al menos institucionalmente existe, hay una comprobación, hay algo que sustenta o justifica el hecho de por qué la cultura es tan importante ante esto que está sucediendo, que es una pandemia. Pues nada más como dejo el planteamiento ahí. Entonces, el hecho desde la cuestión personal del por qué comenzamos tiene que ver justo por la exploración, en el hecho de, ok, literalmente no puedes entrar al teatro, no puedes, en mi caso específico, yo llevo viviendo un año en Jalapa. De ese año llevo medio año encerrado. Significa que es muy complejo decir que he habitado la ciudad o que vivo aquí, dado una situación tan específica. ¿Eso qué me implica? La generación de lazos con otros creadores es más compleja. Entonces, ¿a qué apelo? Apelo a la cuestión de la virtualidad. Entonces, sería inimaginable para nosotros compartir o generar un proyecto con artistas de otros estados, ¿no? Como se mencionó, una de las actrices, Sabrina, ella es egresada del CUT, está en Ciudad de México. Ramsés está allá en Real del Monte, Carlos está en Pachuca, y el otro actor y el diseño audiovisual están en Morelia. Es decir, antes de este formato, o sea, si hace 8 meses hubiéramos planteado este proyecto, pues sería básicamente algo absurdo, ¿no? Sería como, ¿no? Yo mismo le hubiera puesto un pero, ¿no? Al asunto. Pero creo que estos formatos nos están obligando, nos están ayudando a mirar de otra manera y bajo una premisa muy específica que tiene que ver, ahorita todos los que me están viendo en pantalla seguramente están viendo otras pantallas. Entonces, yo como creador, ¿qué tengo que hacer para que sea lo suficientemente atractivo, lo suficientemente interesante para que el otro que está en la otra pantalla no le dé clic al WhatsApp, que no le dé clic al Facebook? O sea, si en un entorno teatral podemos controlar ciertas cosas y de todos modos, ¿no? O sea, el espectador estará pensando en 1000 cuestiones. ¿Qué sucede con el espectador que está al otro lado? Entonces, un poco viene desde ahí, ¿no? Ver qué sucede también en la cuestión del espectador, porque a veces también en teatro nos da mucho miedo pensar en el espectador, ¿no? Nos da miedo pensar en que... nos da miedo pensar en qué quiere ver el espectador y qué necesita yo ser un medio para, ¿no? Como que siempre es yo mi viaje y yo quiero decir mis cosas, está bien, pero también el otro que quiere. O sea, de verdad la pregunta, ¿por qué por qué Netflix funciona? ¿Por qué las plataformas funcionan? Porque tienen muy claro las necesidades de sus espectadores o telespectadores. ¿Por qué nosotros nos da tanto miedo pensar en las necesidades también del otro, ¿no? Cuando se supone que estamos trabajando para un otro. Ya para terminar, en el minuto, este proceso venía como el asunto de la ausencia del padre, como una especie de cosa que sucede en el país que es
enorme, ¿no? O sea, si nosotros visitamos a cada familia, la ausencia del padre es algo que sucede en casi prácticamente todas las familias y que se normaliza y que también es un hecho violento. Entonces el juego aquí era a ver qué sucede si que eso está sucediendo también de verdad, que son los velorios virtuales, ¿no? Entonces, los velorios virtuales, ¿qué cosas suceden interesantes ahí? Entonces, yo planteando una convención de 3 medios hermanos y todas las personas que se conectan son parte de esa familia y qué es lo que va a suceder a partir de ciertas consignas que se van a ir improvisando, es decir, hicimos un planteamiento de ciertas partituras que los actores van a ir improvisando y siempre van a estar, ¿qué es lo que descubrimos o estamos descubriendo? Para que el actor esté así, hay que dejarlo en la cuestión de la improvisación bajo consignas, de que no sabe bien qué es lo que va a pasar. Tienes 40 minutos y nosotros vamos a hacer estos segmentos, de estos 40 minutos entre 4 segmentos, y entonces, entonces el elemento de que haya en este caso Ramsés, que ahora se debuta nuevamente como actor, es alguien que va a ceñir, va a estar delimitando al actor, pero entonces, o sea, ese elemento de vértigo es el que nosotros apostamos que el espectador va a estar atento, ¿no? Pero es muy complejo. Y si quieren ya ahí está, con eso un poco vislumbré lo que quería decir. No sé, ¿lo del video se alcanza o ya no? Ya. Ok, aquí en esta plataforma es presentar ahora, ¿verdad? Para compartir. Ahí el rollo es... no sé por qué no, me dice que no me deja o porque tengo que ir a preferencias del sistema. Ya lo tengo ahí listo. En presentar ahora, pero no sé si el hospedador tiene que dar permiso. Pero si no, dale en el recuadro que dice presentar ahora. A ver. Un segundo. Intenté hacer eso. Sí me aparece Chrome, desea compartir el contenido de tu pantalla, le pongo compartir. Dice, es posible que Chrome no tenga permiso para usar la grabación de pantalla. Para otorgarlo, abre preferencias del sistema. Nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Tú no lo tienes ahí, Ramsés? O sea, yo ya lo tengo así listo, pero no contemplaba esto, como no había estado esta... Sí, lo hago yo, espérame. Estos creadores. En teoría, todos tienen permiso de compartir sus pantallas. ¿Ya les estoy compartiendo? Sí. No, todavía no. ¿No? Pero bueno, a ver si la velocidad de mi internet permite que se vea bien. Va. Muy buenas noches, bienvenidos a Generales Chat, donde estamos aquí esta noche reunidos a través de este servicio que ofrece la funeraria, este servicio virtual, en esta reunión de 40 minutos, en donde vamos a compartir para despedir al honorable señor Salamandra. Y bueno, continuando con esta noche de despedida del señor Salamandra, nos gustaría escuchar a su hijo primogénito, el señor Irepan. Por favor, lo escuchamos. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, pues buenas noches. Quiero agradecer a Funerales Gaia por su servicio tan excelente que nos han ofrecido en esta situación, a todos que nos embarga. Muchas gracias.
créanme que puedo recomendar ampliamente su servicio. Y bueno, me gustaría cederle la palabra al señor Janitzio para que nos brinde algunas palabras. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Yo solo Nos gustaría en este homenaje póstumo escuchar algunas de las palabras de sus hijos. A Simba nos gustaría escuchar, desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Te escuchamos, por favor. Pues, perdón. No, perdón. Continuando con esta noche de mucha tristeza, pero también de mucho amor, su hijo Janitzio quiere compartirnos un gesto para la memoria de su padre, por favor. Janitzio, por favor, tu micrófono. Pues ahora sí que como hacer una oración, ustedes saben que, en fin, lo único que les pido es que nos tomemos de las manos virtualmente. Salamandra, Padre nuestro que estás en los cielos, que te reciban con los brazos abiertos, santificado sea tu nombre, que nunca te falte paz. Venga a nosotros tu reino. Gracias por todo, papá. No nos dejes caer en la tentación, pero me diste lo más valioso, es la vida. Aunque digo, me abandonaste después, pero compártenos ese hermoso regalo que has preparado para tu Señor Padre. Gracias por la oportunidad de poder compartir esto con mi papito, donde quiera que esté. Esto es para ti, papi. Que te llegue a donde quiera que estés. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Pero, ay, cómo me duele. Un minuto de aplausos por el señor Salamandra. También aprovechando la oportunidad, quisiera pedirles pues un minuto de silencio. Muchas gracias. Claro. Listo, ya terminó. Busquemos ahora. Ya, pues si se tiene que acabar, se acaba, ya. A mí me corresponde por derecho de nacimiento. Enfermo de la cabeza. Entiende a tu niña, fantasma. Mira, hermanito. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Ladrón. Ay, dignidad masculina. Eso es dinero para tu fianza. ¿No hay manera de que puedan silenciar esto? Y pues bueno, eso fue. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Hassan. Muchas gracias, Ramsés. Esperamos este proyecto, ¿no? Bastante interesante. Bueno, solamente nos quedan 12 minutos para poder responder algunas preguntas. Entonces, solamente les voy a dar una relatoría muy breve de ideas de lo que se compartió en esta mesa, ¿no? El actor purifica su arte y bueno, esquene lo que se habita, habitar nuevas vías de exploración, cambio de paradigma social, sin convivio no hay teatro. También se formula como pregunta, ¿cómo se articula el teatro a partir de los fenómenos sociales? ¿Cómo percibimos la presencia?
una metaconvención, tiempos pandémicos, la tecnología se está habitando, ilusión de comunicación desde los dispositivos móviles, momento de ruptura ideológica, intermedialidad, el teatro se adapta a los entornos, momento de crear, búsqueda de estrategias para el desarrollo de procesos escénicos desde la virtualidad, proyectos en la pandemia, crisis del contexto actual y cultural, espacio de la virtualidad, experiencia estética, tecnovivial interactiva, cómo generar el acercamiento con el espectador. El hombre no solo vive de pan, de villoro, generación de lazos es compleja. ¿Qué debo hacer para capturar la atención? ¿Qué quiere el espectador? Bueno, comenzamos con las preguntas. También sus comentarios son muy valiosos, entonces... Cristian, para Ramsés, ¿esto que nos presentas podría ser una nueva forma de metateatro virtual? Ok, ¿le quieres responder, Hassan? Vas tú. Ahora, hay que tener como en cuenta, es que hay muchos lenguajes que se están incluyendo, o sea, siento que nosotros los teatrales vamos lentos, ¿no? Hay muchos conceptos que ya, es decir, desde el concepto de el rollo de la narrativa transmedia, eso ya existe desde hace hay conceptos que, por ejemplo, los videojuegos ya lo tienen súper claro, así como lo presentaron hace rato, el hecho de que una historia se puede contar a través de diferentes plataformas, de diferentes maneras. Eso ya está adaptado por muchos, ¿cómo se puede decir? O sea, otras áreas ya lo tienen súper aprendido. Y para nosotros es como de, Dios mío, ¿no? Existe esto. Entonces, creo que más bien nosotros vamos lentos, ¿no? No es que creo que estamos asignando nombres a algo que de alguna manera ya lo tenía o en áreas que de alguna manera ya lo estaban como teniendo, desde el área de mercadotecnia, ¿no? O sea, ya estaban como muy dadas. Entonces, pues, si la pregunta concisa fuera, pues sí, ¿no? Hay un asunto de, ¿cómo era el concepto de metateatralidad? Metateatralidad. Ajá, Teatro pues sí. dentro del teatro. Ahora, el asunto es, ahorita el asunto del convivio, como nosotros estamos proponiendo la obra, es un asunto funerario. Y el asunto funerario virtual está sucediendo. O sea, eso es real. Los servicios funerarios están ofreciendo una página, así tal cual, una página de internet para el homenaje póstumo y aparte una misa virtual. O sea, en vez de que te den el cafecito, están ofreciendo eso y hay alguien que se encarga de... Entonces nosotros estamos jugando o estamos estableciendo esa convención y esta cuestión de la narrativa transmedia de usar diferentes plataformas lo vamos a usar desde que la invitación, justo vamos a hacer una pequeña página donde venga el supuesto velorio, vamos a enviar el WhatsApp donde venga como los datos antes y al final va a haber, eso todavía no lo tenemos resuelto, que el asunto que es, evidentemente hay una herencia que se está peleando, entonces al final nos gustaría, de alguna manera, no sabemos cómo, que el espectador incida y decida, ¿no? Por eso es que el actor tiene que estar súper trucha, porque tiene que tener estrategias para convencer al otro de que es el mejor de los tres hermanos para recibir una herencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo estamos haciendo como una especie de juego. No sé si respondí la pregunta, pero eso quise decir, disculpen. A mí me gustaría comentar algo porque yo metí el término, digamos, a discusión y solamente para aclarar, la metateatralidad se refiere a los grados de realidad que puede contener una pieza dramática. En un ejemplo, digamos, así a bote pronto, es cuando se habla dentro de la cosa, es decir, un ejemplo, ¿no? En una obra se habla que se está haciendo una obra de teatro. Entonces, cuando yo digo la metateatralidad, meta encuadrada, es a partir de lo que expone Feral sobre cómo ella vislumbra la teatralidad, que la teatralidad para que aparezca debe ser enmarcada por el ojo de alguien. Esta enmarcación es una metaenmarcación porque estamos mediados por los aparatos digitales. Era solamente para aclarar. Gracias. Muy bien. Bueno,
María Teresa Paulín nos comparte también con respecto a este comentario, realidad contenida en la ficción. Bueno, lo que nos acaba de explicar Laura. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Yair Balam, para Elsie. ¿Qué diferencias y similitudes crees que se pueden encontrar entre las poiesis del teatro convencional el teatro por streaming, si se le puede llamar teatro, y el cine? ¿Qué diferencias? Preguntó. Ajá, diferencias y similitudes con respecto a la poiesis de lo convencional, el streaming y el cine. Pues, por ejemplo, que en el teatro convencional la poiesis no necesita de un medio tecnológico por el cual pase la poiesis para que pueda existir como una relación con el público. Es directo, por así decirlo. En el streaming necesitas necesariamente que haya una cámara para que pueda pasar el mensaje para el otro. Pero ambas están aconteciendo en ese momento y cuando dejan de acontecer ya no existen. Es decir, sigue manteniendo esta cualidad efímera del teatro. A diferencia del cine, que es un registro de algo que aconteció, pero que ya no acontece. Entonces, cada vez que tú reproduzcas una película o un clip, va a ser exactamente igual. Entonces, esas son las diferencias. Y en cuanto a similitudes, pues, por ejemplo, el teatro en streaming y el teatro convencional necesariamente necesitan un actor que accione y de un espectador que vea, que expecte, por así decirlo. Y en el cine no necesariamente necesitas un actor. Hay varias composiciones donde incluso distintos elementos como son una televisión o simples imágenes ya te están narrando algo, porque es la cualidad del cine, que es una narrativa. Pero, pues sí, yo creo que esas son como las diferencias y las similitudes. Gracias, Elsie. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran agregar? Nos quedan 4 minutos. ¿No? Yo quiero agradecer a la organización de este coloquio y a la universidad por por seguir generando estas propuestas y bueno, un saludo virtual a todas las personas que participaron en la mesa. Muchas gracias. Eso quería decir. Muchas gracias, Laura. Bueno, si en algún momento, bueno, aquí Magali, solo agradecer por las ponencias, se me hicieron muy interesantes todos los temas que trataron. Muchas gracias, Magali. Bueno, entonces para cerrar, pues si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, nos las pueden enviar y nosotros se las compartimos a los ponentes. Gracias por haber asistido a esta mesa y pues los esperamos en las demás actividades de este coloquio Espacios de Cruce. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Muy bien. Gracias, Gisela. Bueno, pueden seguir comentando, digo, tenemos 3 minutos. Pero, pues ya. Voy a contar un chiste. Muy bien. María Teresa Paulín, gracias a todos los ponentes por su trabajo. Cristian Soriano, gracias. Giselle, gracias. Pues nada. Diana, gracias a ustedes. Me gustan las nuevas perspectivas que ofrecen estas ponencias respecto al quehacer teatral. Muy bien. Bueno, cuídense mucho, tomen mucha agüita.
por favor, sean felices. Nos vemos muy pronto. José de Jesús Islas Zambriz, coordinador de la licenciatura, igual manda sus saludos y también agradece su presencia virtual. Igual Luis Enrique, gracias por las ponencias. Muy bien. Juan Manuel, muchas gracias.